Muy buenos días o tardes o noches a todas las personas que nos acompañan en una nueva edición de Cuadernos Políticos de ayer y hoy, con el auspicio de sedes y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, transmitiendo a través de Ojo con Eso desde la Ciudad de México, México. Hoy nuevamente con doña Viviana Pacheco. Don Alejandro Oropesa y nuestro Bien. invitado. Y nuestro invitado de hoy, un invitado que de paso en la primera edición de Cuadernos Políticos de ayer y hoy fue con Tomás Páez. Y hoy ¡Wow! lo volvemos Ah, a tener por sí. acá. O sea, me Así va a que salir tenemos un bigote. invitado muy especial, don Tomás Páez, desde la ciudad de Madrid. Tomás Páez ha sido la persona, o es hoy en día una de las personas más calificadas en el tema del conocimiento y análisis del proceso migratorio venezolano. Hoy en día preside el Observatorio de la Diáspora Venezolana y bueno, hoy lo tenemos aquí para hablar de tres puntos muy específicos que ya los iremos tratando sucesivamente. Así que bienvenido, don Tomás Páez. Gracias, Viviana, gracias Alejandro por esta invitación para compartir, compartir la experiencia del tema migratorio. Bien, bueno, hace poco, Tomás, precisamente entre el 19 y el 21 de marzo, Tomás estuvo participando en el Encuentro Internacional sobre Movilidad Poblacional en América del Sur, un subtítulo de Estrategias Administrativas, Impacto Socioeconómico, que tuvo lugar en la ciudad de Boavista. Podemos decir que allí Tomás tuvo la responsabilidad de dar la conferencia inaugural, la primera conferencia, la conferencia de apertura de este encuentro en Boavista. Y entonces queríamos preguntarle que, qué pareceres, qué expuso, o sea, cuál fueran en líneas generales su planteamiento ante este encuentro y qué nos puede chismear de de ese, de ese encuentro y qué percepción tuvo en este encuentro, sobre todo porque se realiza en Boavista, en Roraima, que es una de las áreas en donde hay una movilidad venezolana de nacionales venezolanos verdaderamente importante. Adelante, Tomás. A ver, mil gracias para poder hablar de este tema, porque de verdad que cuando uno ve lo que está haciendo Latinoamérica en general y luego Brasil en particular con la diáspora, no solo con la diáspora venezolana, con las diásporas, la verdad que hay que quitarse el sombrero y hay que reivindicar y gritar a los cuatro vientos todo lo que está haciendo Latinoamérica por acoger eh, eh, migrantes de todo el mundo, además en volúmenes impresionantes, ¿no? Países latinoamericanos que no están exactamente en las mejores condiciones, sino son los países europeos, no son los motores de la economía global, y sin embargo, solo Brasil acoge a 500.000 venezolanos, y uno de los puertos de entrada es exactamente Roraima. Entonces, felicitar a esa Universidad Federal de Roraima, al esfuerzo que están haciendo allí todas las organizaciones. Es sorprendente. Yo estuve visitando los tres grandes albergues, son los más grandes albergues de Latinoamérica. Estamos hablando de miles de personas en cada uno de ellos. Uno en especial dedicado a nuestros aborígenes, a los indios Yanomami, Guarao, Yecuana, eh, además diseñado respetando su cultura y bueno, y haciendo un aporte porque se trata de comida, se trata de Salud. coordinación, se trata de regularización. Y la verdad que ha sido un aprendizaje. ¿Qué traigo yo de allí? Bueno, demasiadas cosas vistas, demasiadas cosas conversadas con un excelente grupo de ponentes de Chile, un profesor que también dio clases en Venezuela, Fernando, con gente de Perú, con gente de Colombia, con gente de Brasil, con el Observatorio de la Diáspora de Brasil, con la que estamos firmando un acuerdo y ellos están preparando una edición de todas las ponencias que allí se hicieron, que fue realmente un aprendizaje, un aprendizaje. De verdad que
aprendizaje en el plano de cómo se administra, cómo se gestiona un volumen como el que está llegando a los venezolanos todos los días, viendo además las condiciones en las que tienen que salir los venezolanos, porque es una sociedad empobrecida absolutamente. La venezolana, la crisis que hay en Venezuela es enorme y expulsa a los venezolanos, que muchos de ellos no caben en los albergues y tienen que dormir en las plazas, y verlos en las noches con los niños, etcétera, causa dolor. Pero además ver a Brasil, el gobierno de Brasil intentando interiorizar a los venezolanos que llegan, buscándoles empleo, colocándolos en los aviones, viendo una fuerza, a los militares, pues trabajando de manera coordinada, sin usurpar espacios, sino apoyando lo que están haciendo las asociaciones de la sociedad civil y los organismos multilaterales. De verdad que hay que quitarse el sombrero. Y después Tomás, sí, sí, en este Liliana. encuentro, como yo sé que es difícil sintetizar un encuentro, ¿cuáles crees tú que serían los dos o tres grandes aprendizajes Ujú, y eso después iba. los dos o tres grandes desafíos que quedan hacia adelante? A ver, yo creo que un primer desafío es cómo hacer que el sector privado se incorpore de una manera con mucha mayor presencia, porque es una condición para poder facilitar los procesos de inserción y de integración socioeconómica. Ahí participaron organismos como SEBRAE, Ujú. todas las estrategias de emprendimiento. Yo creo que ese es un gran aprendizaje y por un lado un gran desafío, es una huella en un doble sentido, lo que está ocurriendo y lo que va a dejar, ¿no? Ese es un segundo componente, es cómo desde las localidades, desde las ciudades, se generan políticas públicas de integración, de certificación. El programa de acogida eh, abre una enorme posibilidad para eso. Y una tercera área es lo de los acuerdos internacionales, es decir, la búsqueda de eh, programas conjuntos, diplomados conjuntos, aceleración de procesos de formación, que estuvimos conversando con la Universidad de Roraima, que pronto esperamos firmar un acuerdo con la Universidad Central de Venezuela en este ámbito. Una pregunta, Tomás. En el Observatorio de la Diáspora, trabajando muy cercanamente con la Organización Internacional de las Migraciones, se ha hecho un esfuerzo en realidad muy importante con respecto a identificar buenas prácticas de organizaciones que se encargan de viabilizar esos procesos de integración de los venezolanos a sus comunidades de acogida. En esas reuniones que tú tuviste en contactos con la universidad, seguramente con otras organizaciones que trabajan en este tema, lograste, la pregunta sería como validar, o sea, identificar algunos aspectos que nosotros, que en el observatorio de la diáspora venezolana se han venido identificando, potenciando, con miras a trabajar, a profundizar en alguno de esos temas. ¿Lograste verificar, validar algunos de esos trabajos que se vienen haciendo en el observatorio? Sí, sí, no, de completo. Digamos, cuando uno visita uno de los albergues, el más grande de ellos, uno ve ya la noción de la organización red operando. Es decir, el tema de cómo suministras información cada uno de ellos, las vinculaciones entre Cruz Roja, ACNUR, UNICEF, OIM, el gobierno, la Fuerza Armada en general, porque además es una necesidad de regularizar a los ciudadanos de manera inmediata, darles el Mm. documento con lo cual se facilita el proceso de inserción económica. Entonces, todo lo que es el trabajo en red, las conexiones entre cada uno de ellos, OIN atendiendo la Organización Internacional de las Migraciones, pero las asociaciones de voluntarios que están Ujú. muy activas, conectadas, produciendo, generando, obteniendo y aportando información. Yo creo que sí, valida completamente el estudio, pero al mismo tiempo resalta la necesidad de una mayor incorporación del sector privado, que al final es la fuente de empleo, es la fuente de cohesión social, es la fuente de creación de riqueza, y la fuente más expedita para insertar, facilitar la inserción de los migrantes en el plano económico, y por supuesto que es fundamental para toda la integración social. En ese Bien. sentido,
¿Cuál es el escollo más importante que han identificado en este proceso y que se comparte en la región? Bueno, en la región, el principal escollo es la xenofobia que nace en Venezuela, ¿no? Mm, Eh, es la xenofobia de un gobierno que se despreocupa, que se desentiende de sus ciudadanos, ¿no? Cuando uno ve la inversión de lo que significa 3 comidas diarias a los migrantes, la atención, más allá que después uno pueda decir, pero la comida pudo ser mejor, se pudo haber, sí, es verdad, pero el esfuerzo que se ha hecho es tan grande que uno dice, hay que quitarse el sombrero. Entonces, ese es un primer escollo porque eso impide los procesos de regularización. Entonces, mm, son sociedades, estos países están recibiendo a los venezolanos sin documentos de mm, identidad, con pasaportes, sin pasaporte, porque mm. los pasaportes en Venezuela, que es el de los 3 pasaportes más caros en el mundo, no los tiene la mayoría de la población, cédulas vencidas. Eh, Imagínate tú que la cosa es tan loca que mientras los países regularizan, como el caso de Brasil, de inmediato al venezolano que llega, Venezuela excluye a aquel que no tenga pasaporte vigente, ¿no? Por ejemplo, para el registro electoral. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? Digamos, mientras los países regularizan, el gobierno venezolano desregulariza, digamos, aleja. Si, Sí, si eso le niega el hiciesen los derecho de gobiernos ciudadanía, latinoamericanos, le ¿ah? niega el derecho de ciudadanía a los nacionales. Claro, el Exacto. derecho a la identidad, que es un derecho Ujú. garantía de otros derechos. Entonces tú dices, la verdad que ese acto de Mm, xenofobia mayúsculo del gobierno venezolano, que no tiene datos, que no hay información oficial, pero que además no se ocupa ni siquiera mm. bueno, de ver qué se hace, cómo hacer para facilitar las cosas, ¿no? La verdad que es un desprecio y un desdén por el venezolano. Sí, yo creo que ese es un escollo muy grande y eso ha obligado a los países incluso a darles nacionalidad, como hizo el presidente Duque, que le otorgó la nacionalidad a más de 40.000 venezolanos, niños y jóvenes. Un escollo importante es la inexistencia de una visión regional, ¿no? Porque este es un flujo, el más grande del mundo occidental, porque no es solamente el venezolano, es el cubano también que está llegando por Guyana, que es el país amigo del gobierno cubano, y por cierto, pues, peleado con Venezuela por el tema del Esequibo. Entonces, bueno, esta es la locura, pero están también entrando los haitianos. Entonces, Ah, estamos claro. hablando que está con mucha presencia en Chile. El mundo Ujú. haitiano es, después de la venezolana, creo que es la La segunda, no segunda, sé creo. si es la Mm, segunda mm, migración en Chile. Entonces, ese fenómeno requiere una atención de los organismos multilaterales, de la banca, de los organismos de desarrollo, BID, CAF, OIT, una exigencia mayor y una coordinación mayor a la OIN, ACNUR, UNICEF, la cooperación internacional con mucha urgencia. Y creo que no estamos, bueno, que necesitamos acelerar, más que visto en positivo, es entender que hay un desafío y una oportunidad para seguir creciendo y seguir mejorando. Bien, mm, entonces te traen las alforjas el posible acuerdo con la Universidad de Roraima, posibles acuerdos con ONGs u organizaciones que están trabajando para coadyuvar, para colaborar, para facilitar los procesos de inserción de los venezolanos en Brasil. Es decir, buen viaje. O sea, ujú. fue muy Fue productivo productivo. entonces, Bueno, ¿cierto? un poco largo porque Sí. eso es Bueno, de Madrid a Boavista hay Madrid, que correr, ¿no? Sao Paulo, Brasilia, Brasilia, Boavista. Mm, Son unas cuantas horas, pero si me preguntan, lo volvería a hacer. mm, Perfecto. Fue muy enriquecedora personalmente, ver institucionalmente cómo se gestionan diásporas y ver a las universidades moviéndose, a la asociación y al observatorio de la diáspora brasilera también actuando y buscando mecanismos, y a los mm. peruanos, a los chilenos y a los colombianos, me parece que es de maravilla. Sí, yo creo que es Perfecto. esperanzador esto de buscar una mirada regional, ¿no? Ujú. Como tomar el fenómeno, no voy a decir el problema, el fenómeno con una mirada coordinada, ¿no? Porque el problema hay que asumirlo de manera
y que lo están haciendo las universidades. También parece bien rescatable que el mundo desde el Sí, conocimiento. ¿Sí? sí, sí, sí. Ustedes también realizaron, que fue lo que hablamos la semana pasada, un estudio en la diáspora, en el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Un estudio de, ¿cómo se llama? De Propensión para propensión a la a la participación ciudadana, participación. ¿no? Sí. Y que prontamente vamos a contar los resultados, supongo. Después vamos a decir cuándo o en cuántas semanas más. Pero a partir, fíjate, del diagnóstico que estamos haciendo, de esto que decías tú, de que un gran escollo está dentro de Venezuela, ¿no? Esto de que deja a sus ciudadanos absolutamente desprovistos de todo tipo de institucionalidad, ¿no? Es como que les quitan la identidad venezolana, y se tiene que hacer cargo en los países receptores de eso. A partir de eso me surge la siguiente pregunta. Hemos visto esta semana un deterioro nuevamente bastante explícito de las condiciones democráticas dentro de las cuales se van a realizar las elecciones, si podríamos llamarlo así. Entonces mi pregunta, juntando las dos cosas, es, ¿tú observas un aumento en la tendencia a migrar de Venezuela en este momento y probablemente después de las elecciones? Mira, el fenómeno migratorio es un fenómeno multicausal, digamos, no se puede atribuir solo al hecho económico o al hecho social o al efecto de tener relaciones fuera o, o, eh, o al tema político solamente, digamos, es la conjunción de todos esos factores que cada quien va evaluando. Lo que sí es cierto es que el país no da signos de mejoría. Esos dos momentos que tuvo, 2 semestres de crecimiento. Yo siempre pongo el ejemplo, la economía venezolana en 2013 era una persona de 1,90 y 100 kilos, ¿no? Y esa persona en 7 años redujo su peso a 20 kilos, es decir, que escasamente se podía mantener en Mover. pie, era como Mm. salir de un campo de concentración, ¿no? Digamos, de estar y en efecto, durante 2 o 3 semestres la economía creció un poco, entonces esa persona pasó de 20 kilos, pasó a pesar 27, 32 kilos, ¿no? Pero bueno, seguía estando en comparación con lo que tenía, con lo que era, a una enorme distancia. Recuperar la situación económica del país va a requerir muchos años de crecimiento sostenido para poder llegar a los niveles de 2013. Es decir, ni siquiera no estamos avanzando, no estamos pensando en lo que vamos a hacer en 2030, sino cómo hacemos para retomar lo que te habíamos dejado en el año 2013, el nivel. Entonces, mientras persistan las condiciones económicas, el modelo que es ese socialismo del siglo XXI, distinto a la socialdemocracia, eso es bueno Mm. aclararlo, que genera todo modelo de socialismo real implica pobreza, miseria y diáspora. Eso no hay posibilidad es por diseño, es así como el alacrán cada vez que se monta sobre, tiende a picar, pues es un problema de diseño del modelo. Va a seguir. ¿Eso lo agrava el tema electoral? Sí, si se cortan esperanzas, más la suma del deterioro económico, por supuesto. Si la gente siente que sigue asfixiada, que no hay resquicios o espacios en los que es posible respirar, obviamente la gente tenderá a movilizarse. Más allá del momento electoral, que seguramente lo agravará, ya había tendencias en las distintas encuestas y en los distintos estudios que indicaban que las personas tenían una intención de movilizarse en la medida en que fuera posible y que lo consiguiera hacer. Y de hecho, los datos del Darién de los 2 primeros meses de este año, los datos de la frontera con Brasil, los datos de la frontera con Estados Unidos, los datos de crecimiento en Latinoamérica, en España, etcétera, revelan que la tendencia es indetenible a menos que cambien las condiciones que la producen, ¿no? Que es ese conjunto de factores. Ujú. Y si en la actualidad, según los datos que maneja el Observatorio de la Diáspora Venezolana, estamos hablando ya de cerca de 9 millones de venezolanos en el exterior, lo cual, fuera de Venezuela, lo cual supone que es cerca de un tercio de la población la que se encuentra ya fuera del país, lo cual efectivamente es una realidad
altamente preocupante, independientemente de que sea reconocida o asumida por el régimen. Mm. No es menos cierto que es una problemática, una realidad, tanto para Venezuela como para los países a los cuales van se encuentran estos cerca de 9 millones de venezolanos. ¿Existe alguna cifra, manejas tú alguna cifra posible, tentativa, del número de venezolanos que se encuentran en Venezuela, dada esta situación que tú acabas de referir, en donde diversas variables asociadas al tema migratorio se encuentran presentes o se van a encontrar presentes o están presentes en la realidad venezolana? Pudiésemos como referente un número de venezolanos fuera del país a finales de año, por ejemplo. No, mira, eso no es... Dada la Cuando uno se ve, tendencia, digo. es que cuando uno se pone con bolas de cristal termina comiendo vidrio molido, decía Cami. Eh, Creo, sí, yo recuerdo que cuando nosotros en el año 2015 habíamos computado que te salían 120.000 personas por año, nadie se podía imaginar, y el que lo diga es un mentiroso, que íbamos a saltar de 120.000 por año a 1.200.000 por año. Eso era No, o inimaginable. que de los 150.000 que regresaron, 120.000 que regresaron, además maltratados, tratados, y lo dijo el propio gobierno, como tratados como armas bioterroristas, no los querían ni siquiera dejar entrar a su casa, como cerrándole el paso a los venezolanos a su propia casa. Nadie se iba a imaginar que esos 120.000 llegaban e inmediatamente se llevaban con ellos a otros más, y que salían 300, el doble, y de manera inmediata, y además en pleno COVID y en post-COVID. Nadie se podía imaginar Mm. que los venezolanos, el 60% de las 600.000 personas que atravesaron el Darién el pasado año eran venezolanos, y que el 20% de ellos eran niños menores de edad. Entonces, yo no me atrevo a decir, lo único que me atrevo a decir de cara al futuro es, mientras las condiciones que explican el éxodo, la crisis económica, el deterioro, las expropiaciones, un marco legal de más de 300 leyes que asfixian cualquier actividad privada, mientras persista la desconfianza, etcétera, etcétera, va a seguir decreciendo el país, van a seguir robando los que están en el poder, dejando al país esquilmado, y los venezolanos seguirán yéndose. ¿En qué cantidad? No lo sé, no me atrevo a decirlo. Me parece que es muy arriesgado. Lo que sí es cierto es que sigue creciendo de manera incesante. El informe que nosotros producimos cuatrimestralmente revela que no ha parado desde el día 1, desde el año 1998, no ha dejado de crecer la diáspora venezolana. Digamos, esa es como la única Eh, tendencia clara, ¿no? O sea, la tendencia, sí, lo único que tú puedes decir es que hay una tendencia al aumento, pero por lo que yo escucho, no es posible identificar como una tendencia en los picos, por ejemplo, de aumento de migración. Como decir, mira, cuando se eh, repite cada coyuntura, hay un aumento significativo, por ejemplo. hay esfuerzos, hay gente que ha hecho esfuerzos, pero digamos, eso requeriría de estudios. Todavía estamos hablando de empezar a establecer correlaciones Mm, de datos, y es complicado porque no existen datos oficiales. Es decir, el Ujú. gobierno, en su desprecio por la diáspora, le dice al Instituto de Estadística: no produzca información. Ellos tienen los datos, el gobierno tiene los datos, porque tiene la información en los consulados, tiene la información en puertos y aeropuertos, tiene acceso a la información de los otros gobiernos cuando la información es oficial, los institutos de estadística de esos países. Es decir, que pueda acceder a esa información, y la verdad que deberíamos contar con información oficial. Eso es lo que uno pediría, porque porque esto es demasiado serio. Esto es una forma de privatizar la información, y la información es un bien público de la democracia, y deberíamos más bien tenerla como un hecho, digamos, mm, porque eso sirve para planificar la salud, la educación, las empresas para hacer estimaciones de mercado. Pero lo insólito es que
tanto, no es solo para el gobierno, ahorita estaba escribiendo, recordando algunos de las campañas electorales recientes. Nosotros, los venezolanos, tenemos por constitución el derecho a votar en las elecciones presidenciales y en los referendos. Recientemente se convocó un referendo, más allá de lo que uno piense sobre ese referendo, si es una locura, tendría sentido alguno o no. Lo cierto del caso es que no se convocó a la diáspora, es decir, un tercio de los venezolanos no participó en una decisión sobre Venezuela, aun cuando constitucionalmente era obligante, ¿no? Mm. Y sin embargo nadie alzó su voz. Sí. Creo que hay un tuit o dos tuits de algunos de nosotros por allí. Más allá de eso, ¿qué indica? Bueno, que el tema es más generalizado de lo que uno piensa, entonces que es necesario y que la diáspora tiene que conquistar su espacio, que la diáspora tiene que decir, bueno, aquí estamos haciendo, estamos contribuyendo de mil maneras. Cuando había escasez, enviando medicinas y alimentos, enviando remesas, denunciando, documentando, difundiendo lo que ocurre en el país, convocando, insertando, sirviendo además de canal para la internacionalización de instituciones y empresas. Y es un espacio que en la diáspora se ha ganado a pulso y en el que de manera creciente, afortunadamente, se han integrado algunas organizaciones. La reciente firma de la Universidad Central de Venezuela, con la presencia del Consejo Universitario y el rector, ya es un índice de compromiso institucional y de reconocimiento de la importancia de la diáspora como activo y reserva internacional de Venezuela, ¿no? Ujú. Hablando de datos, que tú hablas de datos, de la importancia de tener esa información democrática y pública, ¿verdad? El observatorio, hablábamos la semana pasada en el programa de unos resultados muy preliminares de un estudio que ha hecho el Observatorio de la Diáspora Venezolana, que viene a complementar estudios previos que ha hecho esta organización. Pero en este particular se ha hecho una encuesta, se ha aplicado un estudio sobre propensión a participar al ejercicio de derechos cívicos, ciudadanos y políticos por parte de la diáspora, que consideró dos aspectos: la disposición a participar en eventos o en aspectos ciudadanos y cívicos en la comunidad y en el país de acogida, y por otra parte, esa disposición a participar a participar, sí, ejerciendo derechos desde el país, la ciudad donde se encuentran, asociados a Venezuela, o sea, como ciudadano venezolano. Y los aspectos que los pueden caracterizar y las asociaciones que se pueden establecer. ¿Cuándo vamos a conocer esos resultados entonces, don Tomás? Bueno, pronto, esperamos la primera quincena del mes de abril presentarlo, pero dos o tres tips sobre, yo creo que el aporte que hace el estudio y el observatorio es, en primer lugar, cuando tiene que ver con derechos cívicos y políticos, y ya Viviana preguntó sobre el tema electoral y tal. Es importante entender que estamos hablando de números, porque no es lo mismo decir que son 8.8 millones de venezolanos que 7.8. Son dos dimensiones y eso tiene consecuencias para el número de votantes. Entonces, ¿qué cifras de referencia estamos utilizando? Eso es una buena pregunta. ¿Se están utilizando las cifras adecuadas? Nosotros, que levantamos la información en 90 países, en donde están los venezolanos, eh, mm, a diferencia de la OINCA, institución a la que agradecemos enormemente todo el trabajo que han venido realizando, además con una labor de detalle impresionante que nos permite conocer la situación de los venezolanos en Latinoamérica, concentra la información entre 17 y 23 países. Así es. Eso deja 1 millón fuera, pero ese millón cuenta al momento bueno, de hacer las estimaciones de crecimiento de la población, de hacer proyecciones del voto, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un dato importante que arroja el observatorio. Un segundo dato tiene que ver con
que es un dato que pocos utilizan, por cierto, y que tiene consecuencias enormes para los procesos no solo de votación, sino también para los procesos de crecimiento y progreso de la sociedad, ¿no? Si la gente, y para el propio concepto de diáspora, la diáspora no comienza cuando la gente sale de la frontera. La diáspora comienza cuando la gente sale de una determinada localidad y allí hay familias, casas, eh, mm, lugares desde donde sale mayor o menor cantidad de gente. Entonces la proporción, ese número grueso, se refleja de manera distinta en regiones y estados, y eso tiene consecuencias para los procesos de votación, para los procesos de servicio, y eso tendría que conocerlo todo político, porque la política lidia con realidades y eso es una realidad. Pero es que además eso tiene un efecto a la inversa, digamos, las remesas no llegan al aire, las remesas llegan a los Las familiares que están localidades, viviendo en una determinada claro. localidad. Entonces, y llegan, entonces eso tendría que saberlo quien ejerce como alcalde, concejal, gobernador o quien ejerce como diputado de una determinada circunscripción. Y entonces yo creo que ese es un aporte, es un hecho, creo que por primera vez vamos a, sin ser censo, porque no sé, el estudio no es un censo, arroja una información valiosa para quienes hacen política, ¿no? Porque de las personas que quedan atrás, que eso así se utiliza el término en el tema migratorio, los dejados atrás, hay 2 millones de niños y jóvenes. Y esos quedan con sus tíos, con sus abuelos, con gente mayor. Quitarle lo que se ha ido, que es 8,8, como tú decías, Alejandro, casi el 30% de la población, a la pirámide poblacional se transformó en Venezuela y eso tendría que tenerlo clarísimo el INE, porque además se están yendo los que están en edades productivas y reproductivas. Productiva, claro. Entonces, eso tiene consecuencias para las proyecciones de población y las estimaciones. Va a crecer al 2,7, 2,3 o 1,8. Eso tiene consecuencias y va a crecer al 1,8 en todo el país, pero luego tiene expresiones locales. Solo ese hecho, solo los datos que arroja el estudio en ese ámbito ya vale la pena para quien pretenda hacer política, pretenda hacer economía, pretenda crear empresas o pretenda desarrollar políticas públicas. Ese es un tema clarísimo que muestra Brasil. A la pregunta aquella del tercero de los tres elementos que recogía, Ujú. yo creo que es el de políticas públicas para el tema migratorio. Yo creo que es un ejemplo a uno a considerar. Perfecto, se nos acabó el tiempo, pero los dejamos a todos, como dice, Pero nos rindió, con hoy nos rindió. ganas, con ganas de escuchar y ver los resultados. Entonces, en un par de semanas más o menos. Ahora sí que es verdad, porque los trajimos engañados hoy día. Ahora sí que es cierto. Vamos a mostrar el resultado del estudio. Así que muchísimas gracias, Tomás, por estar con nosotros. Te esperamos entonces en un par de No, semanas más con los gracias a datos. ustedes. Gracias a ustedes de verdad por el programa y por la invitación. Mil gracias de verdad. Bien, entonces con nosotros estuvo hoy el profesor Tomás Páez, presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Y así que entonces por acá mismo les estaremos informando cuándo es el evento de presentación de estos resultados del estudio de prospectiva global ejecutado por el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Así que gracias al auspicio de CEDES y del Observatorio de la Diáspora Venezolana y transmitiendo desde la ciudad de Miami y desde la plataforma igualmente de Ojo con Eso, desde Ciudad de México, los despedimos hasta las próximas semanas. Hasta luego, don Tomás. Hasta luego, doña Viviana. Hasta luego, que tengan todos buena semana.